Proseguimos. Decíamos que el Evangelio de Lucas destaca la importancia de la elección de los 12, haciendo mención de la noche previa, toda ella dedicada a la oración en la soledad del monte, el silencio. Jesús se dedicó a este tipo de vida. Jesús se pasaba toda la noche orando, no porque fuera un asceta de la soledad, nunca se dedicó a ese tipo de vida. Jesús rezó toda aquella noche porque sin duda quería escuchar la voz de Dios antes del acontecimiento de la designación de aquellos 12 hombres en los que la Iglesia ha visto la consistencia de sus pilares y sus cimientos. Como se ha dicho muy bien, Jesús presentó a Dios la miseria de aquel pueblo y también la sinrazón de los teólogos y dirigentes que lo tendrían que guiar, y lo que hacían era desorientar a aquella pobre gente. A la mañana siguiente, Jesús elige a los 12, cuya lista de nombres se indica. Del conjunto del Nuevo Testamento se deduce claramente que no puede haber comunidades cristianas sin responsables. Pero esto no se sitúa ni sobre la comunidad, ni menos aún frente a la comunidad. La designación de los responsables, en el caso de Jesús, tuvo que ser él mismo quien la hizo. Pero no confundamos el momento original, fuente de todo lo que ha sucedido después. Los 12 que designó Jesús no tuvieron que una previa institucional para siempre. Sabemos que Judas Iscariote se suicidó y fue sustituido por Matías, que es también la fiesta que celebramos. A partir de Pentecostés fueron muriendo, pero no fueron sustituidos. La llamada sucesión apostólica tiene sus orígenes por un proceso lento, desde finales del siglo II. Y en cuanto a la forma de designación, durante 10 siglos, se hizo por la elección democrática que en la participaba la comunidad. Fue en el siglo XI, Gregorio VII, cuando el papado se apropió del derecho de designar a los obispos. Por eso, mientras que el Evangelio de Mateo sitúa el sermón proclamático de Jesús en un monte, Mateo 5, versículo 1, Lucas lo pone en un llano, Lucas 6, 17, que hemos leído. Es discutible esta distinta ubicación, pero no es indiferente. Mientras que en el monte, en la Biblia indica el lugar del encuentro con Dios, Lucas habla de un llano, lugar del trabajo y de la convivencia. Por lo demás, tanto en Mateo como en Lucas, la enseñanza de Jesús se presenta precedida de un sumario de curaciones de enfermos y alivio de sufrimientos y dolencias. Es decir, el Evangelio ilumina la mente, pero antes que esa remedia el dolor humano. Ambas cosas tendrían que ir siempre unidas en la actividad apostólica y pastoral de la Iglesia, que era curar y manifestar ese encuentro con el Dios viviente, que se encuentra sobre todo en el silencio donde la mente calla. Necesitamos, como hemos dicho al principio, esa oración contemplativa, esa oración que nos lleva a contemplar la grandeza de Dios
y la grandeza del hombre. Pues bien, hermanos, ahí tenemos esa dimensión tan importante en la vida de Jesús y que nos lleva a encontrarnos con la realidad viviente, esa realidad viviente que es Jesús orando, Jesús unido a todo el universo, que está esperando siempre una dimensión grande en su vida, y es reflejar nuestra vida y manifestar que el Dios viviente está en el silencio, está en la oración de silencio, y por muchos que meneemos los labios, no por eso Dios no va a escuchar más. Necesitamos también esa oración de petición, pero muy importante, la contemplación. Por eso hemos dicho en la pregunta: ¿he descubierto la riqueza y el sabor del silencio contemplativo? Hay que acostumbrarse y hacer vida esta dimensión de la contemplación. Bueno, hermanos, seguimos, nos veremos el 29 de octubre, sábado, donde el Señor nos hablará sobre otro tema muy importante en la vida del cristiano, que es la humildad. Os dejo con una música. Hola, hermanos, ya estamos en el 29, que es sábado del tiempo ordinario, es el 30 y es del ciclo C del 2016. Hoy nos habla también, como ayer, Lucas, pero lo hace en el capítulo 14, del 17 del versículo de 17 al 11. Dice así el texto: en aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos a comer. Ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo: cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que haya convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá: concédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto. Pero cuando venga el que te convidó, diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Decíamos que nos hablaba hoy Lucas, en este capítulo 14, sobre la humildad. Por eso la pregunta es esta: ¿distingo en mi vida la falsa humildad de la humildad auténtica? Veamos. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 25, versículo 7, se lee: es mejor que te digan sube acá, que verte humillado ante los nobles. Y siglos más tarde, en el quinto
de nuestra era, el rabino Ben Azaí afirmaba: siéntate donde 3 puestos más abajo del que te corresponde y quédate allí hasta que alguien venga a decirte: sube unos cuantos puestos. No te vayas directamente a los puestos de cabecera, porque puede ser que alguien te diga: siéntate en otro sitio. Es mejor que alguien te diga: sube, sube, que te obligue a desplazarte más abajo. Son hechos de la historia. Porque la expresión con que termina el relato que hemos leído, que se repetirá varias veces en los evangelios, aparece en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 21, versículo 31. Lo humilde será elevado, y lo elevado será humillado. Probablemente todos lo conocemos y quizá hemos experimentado lo artificioso que resulta el comportamiento que nace de la falsa humildad. El ego, el yo, es ingenioso para recurrir a las estratagemas más extrañas con tal de lograr aquello que más apetece: sentirse reconocido o ser especial a los ojos de los demás. Si sospecha que humillándose alzará su objetivo, no dudará en hacerlo, aunque es fácil que quien se halle a su lado perciba la falsedad de su gesto. Pues no es eso lo que aconseja la palabra de Jesús. No promueve actuar de tal manera que finalmente el yo se vea recompensado. Aunque la imagen no sea del todo aceptada, al menos leída sobre nuestra cultura, lo que pretende es potenciar la actitud humilde de quien no se cree más que nadie y precisamente por ello no busca ansiosamente los primeros puestos. El ego, hermanos, el yo, persigue quedar bien. Lo que Jesús propone, tal como leemos en otros pasajes con claridad meridiana, es estar dispuesto a ocupar el último lugar, porque sabe que sólo de ese modo, a partir de ahí, se puede construir la fraternidad. Por eso únicamente cuando vamos desterrando la ambición y la necesidad de ser importantes o especiales, podemos abrirnos al otro para afirmarlo en su valor y servirlo en su necesidad. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos. De ahí lo que hemos dicho, la primera pregunta. ¿Distingo en mi vida la falsa humildad de la humildad auténtica? Vayamos a más. Como ya se ha dicho en otros episodios, repetidas veces, el banquete, el simposio, era en la cultura mediterránea de la antigüedad el acto social más significativo y elocuente a la hora de fijar el puesto en cada cual ocupaba en la sociedad. La importancia que tenía una persona o su capacidad de influencia en los asuntos públicos. Esto es lo que explica en gran medida la significación y la importancia que representa este relato. Por tanto, los que se reclinan en divanes en un banquete estaban indicando su estatus social en general.
Así consta en el banquete de Platón, en el de Luciano o en las discusiones de Plutarco sobre los diferentes modos en que griegos y romanos manifestaban la posición que cada cual desempeñaba en la sociedad. Estas costumbres y estos hábitos de convivencia social fueron también determinantes en la sociedad de Israel en tiempos de Jesús. Por eso, en lo que se refiere a este Evangelio, lo que tenemos delante no es simplemente un problema de soberbia o de humildad. Se trata sobre todo de que los criterios de Jesús sobre la importancia social y el papel que cada cual se desempeña en la sociedad determinada eran criterios opuestos a los que tenían las clases sociales más altas entre los judíos. Pues bien, estando así las cosas, se comprende que este relato trasciende a la ascética, a la espiritualidad, a la religiosidad y en general los problemas y los temas que se suelen tratar en un retiro espiritual, en una casa de espiritualidad. Lo que Jesús afirma cuando habla de irse al último puesto de la mesa, lo que en realidad estaba diciendo es que quienes están abajo en la escala social son los más influyentes y determinantes, para bien o para mal, en una sociedad determinada. De ahí Jesús opta por los últimos, porque ve claramente que desde ellos, de donde se producen las transformaciones sociales que más condicionan la prosperidad o la desgracia de un pueblo o de un país entero, lo más importante de todo está en comprender que la felicidad o la desgracia de un pueblo es un tema central en el mensaje de Jesús. Porque es así, y mediante eso, como los humanos tenemos que buscar y encontrar a Dios, el futuro de nuestra esperanza en toda su plenitud y en todas sus dimensiones. No rebajarse por rebajarse, sino por reconocer que en definitiva tenemos que ser los últimos, porque los últimos, los de abajo, son los que pueden transformar la dimensión nuestra y la dimensión de nuestra sociedad. Quien nos gobierna son los primeros, que Jesús dice que de esa forma no podemos andar. Por eso tenemos que darnos cuenta de esta realidad, que es la última palabras del Evangelio de hoy, sábado 29. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aprendamos una vez más dónde está la falsa humildad y dónde está la auténtica. Pues bien, hermanos, nos despedimos hasta el próximo día, 30 de octubre, que será domingo, y festejaremos la palabra de Dios que Lucas nos hablará en el capítulo 19, versículo del 1 al 10. Hasta entonces, un saludo y escuchamos la música. Hasta ahora.